Hola, estamos en otra entrevista educativa, este espacio que hemos creado en Educar Chile para poder disfrutar y conversar más con las personalidades que vienen a Chile o que son personalidades de la educación chilena y que queremos darles un espacio para que tengan la posibilidad de conocerlas mejor y conocer sus planteamientos. En este capítulo vamos a tener la posibilidad de tocar un tema muy importante que es el clima, la convivencia escolar, un tema que es muy importante no solo en Chile sino en todo el mundo hoy día, que es motivo de gran preocupación respecto de cómo se puede enfrentar y buscar soluciones. Y frente a eso hay personas que se han ocupado de este tema y han dedicado sus máximas energías en distintos países. En el caso de hoy día vamos a tener la posibilidad de conversar con el profesor Richard Cardillo. El profesor Cardillo es de origen estadounidense, ha sido profesor de literatura y ha estado en las aulas directamente. Ha estado también en nuestro continente, estuvo en Perú haciendo clases y también formando un centro de derechos humanos y en parte en relación, pienso yo, con los derechos humanos y con su labor docente. Él después se ha seguido dedicando a esta labor, ha hecho muchos programas en relación a este tema y desde hace un tiempo dirige el área de educación del Centro Nacional de Clima Escolar que existe en Estados Unidos. ¿Cómo está, profesor Cardillo? Bien, muchísimas gracias por invitarme. Excelente, todas mis experiencias hasta ahora. Quizás partamos por el origen, tratando de definir de qué se trata esto del clima escolar, en qué consiste el clima escolar. Gracias a Dios que estamos hablando de convivencia escolar en vez de esa palabra B que digo ahora yo, porque cada vez que estoy hablando más y más en los últimos 5, 6 años, estoy usando esa palabra B, lo cual es bullying. Ajá. Y todo el mundo cree que estamos en una epidemia de bullying, que tenemos que preocuparnos con las intervenciones y hay reglamentos ahora por todos los aspectos de bullying. Pero al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es una manera de imaginar un colegio, una escuela digna de alumnos, padres de familia, profesores y la comunidad. Estamos intentando de cambiar esa idea de cómo se trata. Lo que digo siempre yo comienzo con esa idea para amplificar la idea de convivencia escolar. Si la gente quiere hablar de bullying, lo que digo yo es, hay un metáforo para eso. En los Estados Unidos, en los años 40 y 50, seguro que en las minas por acá, tuvimos ese concepto de canary in a coal mine, lo que quiere decir un pajarito, un pájaro, un canario en una jaula, en una mina de carbón. Eso que sí. Y al entrar en la mina con ese pajarito, los mineros estaban mirando a ese pajarito cantando, feliz. Al momento de morir o de dejar de cantar, no sé qué iba a venir primero, pero al dejar de cantar, ellos sabían que deben evacuarse, que había gases peligrosos. Para mí, el bullying es justamente la misma cosa. Si hay bullying presente en un colegio, si hay problemas con acoso, violencia así, ese es un síntoma nomás de algo más profundo. Y desde muchos años de hacer investigaciones, de hacer casos de estudios, de entrevistas con gente y trabajando directamente con alumnos y profesores, he visto que la manera más fructífera de trabajar en un colegio para superar esas cosas es trabajar directamente con convivencia escolar. Ese es el concepto mayor que ustedes ocupan, más que centrarse solamente en el síntoma que es el bullying. Sí. Ahora, para que haya una buena convivencia, ¿es posible en el marco habitual de la escuela o implica un cambio en la manera en que trabajan los directores, los profesores, los alumnos? ¿Hay que romper, por ejemplo, cierto autoritarismo? ¿Hay que dar mayor espacio a la participación? Lo que digo yo es, para entrar en una convivencia escolar mejor y para mejorar las cosas, tenemos que comenzar donde estamos. O sea, si hay sistemas, estructuras de una jerarquía, digamos, o de un liderazgo que ya está como un dictador, digamos. Lo que tenemos que hacer es, aún a pesar de eso, ¿qué tenemos de lo bueno en el colegio? Y este perfil del colegio es el comienzo de un camino mejor para una convivencia escolar mejorada. O sea, muchas veces lo que
estoy intentando de hacer yo es descubrir justamente la ADN de un colegio, su alma, de lo que se trata ese colegio, por qué existe en su esencia. Y cada colegio, aún colegios que íbamos a pensar que esos colegios son malos, cada colegio tiene algo de lo esencial para existir y tenemos que usar esto para un comienzo. Se lo pregunto de otra manera, ¿cuáles son las causas de la mala convivencia escolar? ¿Cuáles son las razones por las cuales no se convive como nos gustaría a todos que se conviviera? Bueno, sabemos ahora que hay cosas, que hay una existencia de nada de voz estudiantil, sino hay la capacidad de tener una manera de influir a su educación, de tener una voz. Si hay mal satisfecho de los profesores, si no hay participación de la comunidad en el colegio, ese colegio es un oasis. Lo que digo yo es un colegio con una mala convivencia escolar, es un colegio que es un mar de yo. O sea, yo, personas diferentes. Para cambiar esto y tener una convivencia mejor, tenemos que convertir ese colegio, lo cual es un mar de yo, hasta un océano de nosotros, que todos nosotros sentimos parte de lo que está pasando. ¿Hay una diferencia entre las escuelas básicas y los high school, los liceos, para nosotros la educación secundaria, desde el punto de vista de convivencia? ¿Tienen desafíos distintos? Bueno, lo que diría yo es exactamente como formar cualquier persona en cualquier materia del colegio. Si comenzamos más temprano, hay más chance, hay más oportunidad de tener una convivencia mejor. O sea, yo sé que podemos compartir cambiando cosas paulatinamente con niños de kinder, de primer grado hasta el secundaria, y jugando con juegos, sin charlas, sin lecturas, sin memoria, sin exámenes estatales, pero con juegos, con la capacidad de discutir. Sí podemos cambiar cosas. Sí. Pero ¿y usted cree que el hecho, por ejemplo, que algunos estén en la infancia, otros en la pubertad, la adolescencia, eso genera un tipo de desafío distinto para la convivencia? Habitualmente se dice que la adolescencia y la pubertad, y la adolescencia sobre todo, son momentos más difíciles desde el punto de vista del desarrollo. He enseñado por tanto tiempo a adolescentes que he visto que sí, justamente en su época de ser rebelde, digamos, justamente en esta etapa de su desarrollo se necesita tener la capacidad de pensar individualmente, se necesita tener la capacidad de pensar críticamente, de saber que tiene una voz, de saber que sí hay límites, hay reglas que tenemos que seguir todos, y para ponerlos con la capacidad de involucrarse en ese trabajo, sí, es difícil, pero no es imposible. Y justamente estamos en momentos fructíferos, o sea, en inglés, teachable moments, esos momentos que ya podemos aprender y enseñar mucho. Uh-huh. Hay un tema importante también, es el equilibrio entre los distintos aspectos, ¿no es cierto? Yo leía un poco sus charlas y sus conferencias, y usted abogaba porque ha habido demasiado interés y demasiada presión desde el punto de vista de la matemática, del lenguaje, de la ciencia. Había un bombardeo de test. En el caso nuestro son los CIMSE, en el caso de Estados Unidos nos faltan las examinaciones, y usted abogaba porque de alguna manera eso ha estado vinculado también a un deterioro de la convivencia. De hecho, y en alguna manera es contraproductivo y a la vez es contraintuitivo para pensar que si yo puedo tener una convivencia escolar mejor, si yo puedo tener la capacidad de mover la aguja un poquito más allá con comportamiento, con ese sentido de unirme uno con el otro, de sentir parte de algo más grande que yo, los alumnos van a aprender más justamente
con National School Climate Center, donde estoy yo, el Centro Nacional de Clima Escolar, hemos hecho bastante investigaciones para ver un vínculo fuerte entre ese sentido de seguridad social, emocional, física también, y el aprendizaje. Que una vez que estamos preocupándonos un poquito de eso, ese va a subir. Y justamente lo que digo yo a los profesores que me dicen, yo no tengo tiempo con tantos los exámenes, con tantas las preocupaciones acá por el CIMSE y por allá con exámenes también. Yo no tengo el tiempo de involucrarme en ese trabajo de la convivencia escolar. Y precisamente lo que digo yo es que esta enseñanza, este trabajo, yo me gustaría decir ese movimiento de convivencia escolar no es algo aparte y no debe ser el éxito más fuerte que hemos visto es cuando los profesores pueden tomar esas ideas de convivencia escolar y incorporarlos en sus materias. O sea, el profesor de matemática, la profesora de ciencia, el profesor de educación física, siempre son profesores de la convivencia escolar. O sea, dentro de sus lecciones, al planificar sus lecciones, deben tener ejemplos, modelos, maneras de involucrar a los alumnos en conseguir ese concepto de convivencia escolar, tanto como su tabla periódico, sus sumos, tanto como su habilidad de tocar un instrumento musical, tanto como eso hay que enseñar sobre la convivencia escolar. Decíamos que no hay la posibilidad de aprendizaje real si es que no hay un contexto, un clima escolar que permita hacerlo. Un alumno con miedo, un alumno con angustia, un alumno que está preocupado de la convivencia, de la mala convivencia o los problemas de convivencia permanentemente no puede aprender adecuadamente. Por eso, profesor Cardillo insistía en el tema de la vinculación, de que las personas que dicen no tengo tiempo para enseñar, sí, la verdad es que están cometiendo un error bien importante. Esos profesores nos están dando cuenta que el aprendizaje depende también. Sí. Y justamente ellos no van a perder tiempo instruccional de enseñar materias, justamente con la inversión de algunos minutos cada día, de saludar a los alumnos, de hablar de sus vidas. Van a ganar más tiempo para aprender porque hay más concentración, hay más participación, hay más involucración en lo que está pasando. Por eso vale la pena usarlo. Como dije antemano, es contraintuitivo que debemos poner la inversión de tiempo antemano en vez de después. Ha sido, en su experiencia, ¿cómo ha sido el trabajo con los profesores respecto a este tema? ¿Cómo han hecho capacitación? ¿Ustedes han mostrado nuevas técnicas? ¿Han logrado trabajar este tema? ¿Han encontrado resistencias? Muchas veces lo que encontraba al principio era ese miedo, que yo no soy el trabajador social, yo no soy la consejera. Mi contrato me dice que debo enseñar ciencia, no más. ¿Por qué tengo que hablar de esas cosas de sentimientos, de ideas así? Y justamente al comenzar de hablar sobre el satisfecho, de enseñar, hablar sobre el comportamiento de un profesor al otro profesor, podemos entrar en lo que está pasando para ese sentimiento que está infiltrando a los alumnos y a la convivencia escolar en el nivel de los alumnos. Muchas veces los profesores tienen miedo que no tienen la capacidad y necesitan más capacitación en esto. Lo que intento de hacer yo es tener algunos talleres, algunas pautas para decir que sí, ustedes ya tienen la capacidad de hacerlo. Lo que estoy intentando de hacer yo es presentar algunas cosas paulatinamente. Lo que me encanta decir, ese es otro metáforo, el autor norteamericano Mark Twain tiene ese libro del jovencito Tom Sawyer, y la tía Polly, tía de Tom Sawyer, le dio una tarea fuerte de pintar una reja entera, una reja de madera, y no quería hacerlo para nada, y sus amigos estaban mirándolo. Lo que hizo él fue
revisar ese trabajo para parecer como un trabajo bien interesante, bien divertido. Dentro de poco, al hablar de esa cosa excelente, todos sus amigos querían ayudar. Mi tarea es realmente convencer a los profesores que sí, ese es algo que nos va a ayudar a lo largo plazo. Ese que va a ayudarnos como profesores en nuestro trabajo y vale la pena hacerlo una vez para todos. Y sí, ustedes tienen un montón de las experiencias para ayudar. Somos parte de una cosa grande en ese colegio, pero con esas partes individuos, otra vez, con ese concepto de ADN, de entrar en la ADN persona por persona, vamos a cambiar el perfil de ese colegio. Otro elemento que usted pone mucho en sus trabajos es el hecho de que los estudiantes, para poder convivir mejor, tienen que ser respetados también como actores, tienen que tener mayores responsabilidades. Sí. Hay que de alguna manera compartir la voz y el trabajo, dándoles una mayor participación real y no solo información a los jóvenes. Eso, especialmente en los liceos nuestros, pareciera como un requisito. Sí, hemos descubierto dos cosas. Voy a comenzar con el primero. Los colegios que van a intentar de dar un poco de voz a los alumnos van a saltar con alumnos muchos más satisfechos y con notas más altas, asistencia mejor, tasas de graduación más altas también. Pero el problema es el miedo de los profesores. La única vez que grito a un profesor en una de mis charlas, me dijo, oye, tú sabes que nos estás diciendo que debemos dejar las llaves al cárcel, a los prisioneros. Y ya pensé en esto para pensar, primera cosa, esa metáfora, esa semejanza de un colegio a un cárcel, no vale. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, no estoy diciendo nada así que debemos dejar todo el poder a los alumnos. Pero fíjense, si estamos pensando en la razón por la cual hay la educación pública, vamos a hablar de John Dewey. ¿Qué dice él? Estamos intentando de crear para el futuro ciudadanía con capacidad, gente, ¿y qué necesitamos para el futuro? ¿Qué necesitamos para el siglo XXI donde estamos? Ciudadanos globales. Necesitamos estudiantes, alumnos que pueden pensar críticamente, que pueden analizar, que pueden colaborar con los demás, que puedan juzgar críticamente, que pueden resolver los conflictos sin violencia. Si queremos esto, ¿por qué estamos enseñando en la misma manera como los años 40 y 50, con gente en una fila así, con una charla, una dictación, que están usando la memoria nomás, con esa idea que el profesor es fuente de toda la sabiduría, como si fuese un mar, y los alumnos son esponjas, una esponja para echar el agua allá, para llenarlos? Así no es y no vale a la vez. Por eso, si los alumnos tienen alguna manera de participar en su educación, vale mucho más. Mucho Usted, más. A propósito de John Dewey decía que un buen colegio se parecía más a una familia que una empresa, que una industria. Sí. Y el buen colegio siempre había que pensarlo con estos vínculos muy cercanos. A las familias, ¿ustedes también en su modelo también las involucran para mejorar la convivencia? Porque muchas veces lo que se ha investigado también, ¿no?, es que detrás del problema con los alumnos hay un problema también de que la escuela no sabe trabajar con los padres. De hecho, y el trabajo que hago yo con padres de familia es trabajo que hago pensando en algo que aprendí en el Perú cuando enseñaba allá, como un extranjero, como el gringo ajeno, el blanco, digamos aún. Al entrar en esta tierra para enseñar, yo tenía que aprender, oye, estás poniendo tus pasos, Richard, en tierra sagrada. Ellos tienen una idea y usted tiene que ser, Richard, estaba hablando conmigo mismo, yo lo hago demasiado, pero debo aprender que estoy aquí para aprender, no para enseñar solamente, para
al hablar de eso, por ejemplo, un ejemplo, lo que escucho mucho de padres de familia, a comenzar, ellos me dicen, tenemos una cultura diferente. En mi casa, si mi hija viene a la casa para quejarse y decir, oye, alguien me molestó en el colegio, alguien me pegó. La primera cosa como madre de familia que les enseño es, la primera cosa que tienen que hacer es pegarlos, una cachetada así. Y lo que digo yo es, no voy a decirle a un padre de familia, su manera de ser padre es horrible, asqueroso, debe tener vergüenza, porque la vergüenza no vale para nada. Lo que digo yo es, ahora, bueno, esta manera de enseñar, de ojo por ojo, diente por diente, sí es una opción, es una posibilidad, pero vamos juntos de descubrir otras opciones. Lo que estoy intentando de hacer con padres de familia es decir, podemos juntos aprender más trucos para poner en nuestras bolsas, para enfrentar conflictos, para aprender mejor, para ser padres mejores. Pero nunca voy a decir lo que estás haciendo ustedes es equivocado. Aún hasta esa idea de castigo corporal, lo cual es horrible, pero existe a la vez. Lo que digo yo es, yo no tengo el derecho de hacer eso, pero estás poniendo sus hijos en peligro, no estás siguiendo aún la ley ahora. Exacto. Pero vamos a buscar juntos otras maneras. Tuvimos la posibilidad de conversar sobre la convivencia escolar, un tema tan importante en la educación chilena hoy día. En Chile es un tema de todos los días, escuchar sobre problemas en los colegios que no se sabe muy bien cómo resolver. Sabemos que en la nueva ordenación de escuela y en todo el nuevo sistema de evento de calidad, en los otros indicadores de calidad se ha incluido la convivencia escolar por primera vez, lo que es muy importante. Por eso es un tema de tremenda actualidad y le agradecemos mucho haber compartido con nosotros. Antes de irse, quisiéramos pedirle una última pregunta, que es algo que hemos hecho habitualmente con todos nuestros entrevistados, que es pedirle si usted tuviera que darnos un consejo, solo un consejo a la educación chilena. ¿Cuál sería su consejo para mejorar nuestra educación? Buena pregunta. Creo que mi consejo está basado en algo que ha pasado acá, que yo estoy mirando de mi perspectiva. El consejo es que he aprendido que acá hay una voz juvenil poderosa, que esa voz ha tenido el poder de dirigir marchas y paros y huelgas. Bueno, no voy a juzgar el fin de esos, pero justo hay esta capacidad de los jóvenes de saber que ellos tienen una voz. Y mi consejo sería, debemos tener una manera de captar esta voz, ponerlo en una botella si podemos, pero captar esta voz y usarlo por lo bien y por lo bueno de todos, en el campo no solamente del colegio, de la escuela, en el campo estudiantil, tanto como el campo social, con servicios a la comunidad, a los más pobres. Hay este poder de los jóvenes y debemos captarlo, al principio escucharlos y después dirigir esa energía en una manera fructífera para todos. Muchas gracias, Richard Cardillo. Y les recordamos que es posible que sigan viendo todos los capítulos de la entrevista educativa en www.educarchile.cl.